Paloma, bienvenida a Semana. Vicky, muchísimas gracias. Primero felicitarte por el extraordinario trabajo que viene haciendo Semana. Lo que dejó el discurso del presidente Gustavo Petro ayer en la Plaza de Bolívar. Yo veo un presidente que está perdiendo el norte de que Colombia lo que necesita es construir. Lo que Colombia necesita es avanzar en la solución de los problemas que aquejan la vida de los colombianos. Lo veo tratando de crear un enemigo, el enemigo del golpe, el enemigo del golpe blando, el enemigo del golpe duro, el enemigo que lo quiere tumbar, el enemigo que no lo deja gobernar. Me parece que cuando uno es presidente, uno en vez de andar pensando en construir enemigos, debe estar pensando en cómo soluciona los problemas de pobreza, de carestía, de falta de empleo. Me parece que al presidente Petro le está pasando una cosa muy grave, y es que cree que haciendo oposición al país le va a ir bien. Incendiando, radicalizando, cuando lo que yo veo en los colombianos es que queremos es avanzar, queremos construir, queremos hacer algo por Colombia. Me preocupan muchísimas frases, no me voy a extender mucho porque creo que podemos ir hablando de todas ellas, pero tal vez lo que más me preocupa es la invención de un enemigo que quiere tumbar al presidente. Yo, como una líder de oposición, como una persona que no acompaña a este gobierno, quiero dar la absoluta certeza de que nadie está pensando en tumbar al presidente, todo lo contrario, se eligió ese presidente y con lo malo que es, creo que con los resultados que va a tener va a alejar por muchísimo tiempo los proyectos populistas del país, y es bueno que los colombianos sientan que cuando uno elige a alguien mal, le toca vivir las consecuencias de haber elegido mal. ¿Cómo interpreta usted cuando el presidente dice que una vez se tumben precisamente estas reformas, dice que van a destruir al presidente en la comisión de acusaciones? ¿Qué interpreta usted con esto que dijo Gustavo Petro? Creo que esas son las frases más peligrosas que mencionó el presidente Petro. Yo sí difiero absolutamente del representante Becerra. Yo no vi un presidente tranquilo y convocando a una nación a una discusión. Vi un presidente diciéndole a sus seguidores, que al parecer entre otras ya no son tantos como él creía, me van a tumbar, atentos, porque aquí lo que viene es que las reformas, si no las aprueban como están, entonces nos están dando un golpe. Y si además hunden las reformas, van a tumbar el presidente. Y llegó a decir Jairo que el siguiente presidente del Congreso iba a terminar de presidente de Colombia, sugiriendo un poco lo que sucedió en el Perú. Es que hay que recordar que él estuvo acompañando y digamos defendiendo mucho a Castillo cuando el Congreso peruano lo depuso del poder, y lo depuso porque él quería cerrar el Congreso. Entonces esa analogía con el Perú le abre a uno muchas preocupaciones y muchos interrogantes. ¿Está pensando el presidente en cerrar el Congreso? Porque atacó al Congreso en dos sentidos: si no aprueba las reformas y si se atreve a investigar, porque quieren destruir al presidente. Entonces, digamos que él sigue amenazando con la idea de un golpe, él sigue amenazando con que si alguien hace una investigación sobre la financiación ilegal de su campaña, entonces está atentando contra la democracia, como están diciendo ahora, que cuando les quitan los congresistas porque han violado la ley, entonces están atentando, le están dando un golpe blando, el Consejo de Estado, la Procuraduría, la Fiscalía, o sea, cualquiera que tome decisiones en contra, cualquier control que se ejerza contra el gobierno, se interpreta como un intento de golpe de Estado. A mí me parece que eso es muy grave, porque fíjese que eso incluye los medios de comunicación, incluye la oposición, incluye las altas cortes, incluye los organismos de control, incluye la Fiscalía General de la Nación. Yo no veo el respeto del presidente por las instituciones, y todo lo contrario, lo que veo es un llamado a desconocer las decisiones que pueda tomar cualquier órgano en contra suya, y le está saliendo mal, porque trató de venir a suplantar la justicia colombiana con la Corte Penal Internacional, y vino el fiscal y lo que le dijo es: no hay ninguna razón para la Corte Penal Internacional se quede en Colombia. El Pacto Histórico presentó una solicitud de medidas cautelares de protección ante la CEP, entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para tratar de evitar
que decisiones que se toman contra todos los partidos a propósito de doble militancia, a propósito de inscripción, se puedan tomar contra los congresistas del pacto histórico. Mejor dicho, el presidente Petro pretende que así como los delincuentes de los grupos ilegales están sobre la ley, todos los que pertenecen al pacto histórico, incluyéndose a sí mismo, estén por encima de la ley. Entonces, realmente las declaraciones se convierten en algo muy grave porque él es el presidente de Colombia, no es una persona de la calle, no es un tuitero, es el hombre más poderoso del país y eso hace muchísimo daño. Pero déjeme que íbamos a escuchar a Paloma. Pero una última No, yo coincido con... Pero escuchémonos todos y ahorita vamos rotando, ¿sí? A ver, Paloma. A ver, Paloma. No, Vicky, varias cosas que quiero decir. No. Yo no estoy diciendo que el presidente sea legítimo y que no haya una duda sobre su legitimidad, representante Becerra. Creo que es sumamente grave las denuncias que hay, porque es que aquí no estamos hablando, como dicen, es que es un señor drogadicto que está diciendo que es la defensa que nos han dado, no, es la esposa del hijo del presidente que habla de los dineros en efectivo que recibió el hijo del presidente, y entonces nos dicen, no, la plata la robaron, se la robó el hijo y entonces no llegó a la campaña, pero ojo, porque es que también está la investigación de la silla vacía, representante Becerra, donde el ejército de testigos electorales que tuvo el pacto histórico lo pagaron en efectivo a través de una empresa de giros y no lo reportaron en campaña. Pero ojo, porque es que no para ahí. No para ahí. El Consejo Nacional Electoral les abrió investigación por uso de efectivo, pero muchísimo más grave que eso, empresas fantasma y la utilización de las cuentas personales del actual presidente de Ecopetrol, entonces gerente de campaña, para desviar dineros en efectivo que también se usaron para la campaña. Y no contentos con eso, está el famoso pacto de la picota, que fue la visita a las cárceles por parte del hermano del presidente, la senadora Piedad Córdoba, y el actual comisionado de paz, para buscar apoyos en las cárceles, ofreciendo beneficios de impunidad que después radicaron en el Congreso de la República. Y a eso hay que sumarle una cosa muy grave, Vicky, las denuncias del fiscal general de la Nación, que ha dicho que han levantado órdenes de captura de personas solicitadas en extradición, es decir, narcotraficantes. Liberaron al gatico, se reunieron con el Gordo García durante esas visitas del Pacto de la Picota y después aparecía el senador Bolívar con el equipo del Gordo García, paramilitares en Córdoba haciendo política. Y a esto hay que sumarle la presión de los grupos armados, diciendo que no se puede votar por los partidos políticos de oposición en el territorio y que hay que votar por los candidatos del gobierno. No, representante Becerra, aquí las acusaciones que hay sobre el gobierno de Gustavo Petro son unas acusaciones muy graves que no vienen de una fuente. Pero es un relato político, Paloma. No es un relato. Dejemos que actúe la justicia. Pero perdón. Porque tú quieres sacar conclusiones de algo que yo te puedo Yo no la he sacado. Yo no la he sacado, representante, pero yo creo que cada colombiano la puede empezar a sacar. Entonces aquí se puso de acuerdo el hermano del presidente, la esposa del hijo, el hijo para recibir la plata de los narcos, la mano derecha del presidente, se puso de acuerdo el Consejo Nacional Electoral, la silla vacía para orquestar contra el presidente. No, representante Becerra. Uno no puede. No, eso no es un relato. Eso que yo he mencionado son hechos. Representante Becerra, cuando quiera, yo le cuento mi relato sobre cómo interpreto yo estos hechos. Pero estos son hechos. Estos son hechos, representante Becerra. Estos son denuncias que ha hecho la esposa del hijo del presidente. Estas son denuncias que se hicieron y por supuesto llegaron a través de los medios de comunicación y por eso el presidente Petro los ha graduado de enemigos. Pero esto no es información que se inventaron. Aquí están los testigos, están los estudios y está la evidencia. Usted no puede pretender que todo eso es un relato. No, eso no es un relato. El relato sería lo que uno concluye después de eso. Que hay relatos que dicen, por ejemplo, el presidente Petro se vendió a los grupos ilegales, se vendió a la corrupción política, se vendió a todos los grupos que necesitan salir de la cárcel, que lo eligieron presidente a cambio de esa impunidad. Ese podría ser el relato. Sí. Pero lo otro, representante, son hechos. Paloma, y cerramos con usted. Vicky, yo creo que, mire, lo primero es que el discurso del presidente fue tan lleno de odio, fue un discurso tan polarizante, tan violento, que mire lo que ya está pasando hoy cuando reviven los ataques casi de primera línea en Bogotá, ataques sobre la policía, ataques
que ponen nuevamente en entredicho la movilidad y la seguridad de los colombianos. Es que la gente recibe los mensajes y el presidente tiene que ser consciente que él ya no es un opositor. Como oposición jugaron a ser feroces, jugaron al paro nacional, a destruir los servicios de transporte, a acabar con los pequeños negocios de Colombia, quebraron muchísimas empresas, bloquearon Buenaventura, dejaron morir de hambre muchísimos animales, tuvimos que botar la leche en el suroccidente del país, 200 millones de litros de leche se tuvieron que botar en el suroccidente. Y hoy empiezan nuevamente los disturbios. A mí me parece que esto el país tiene que ver, porque Colombia no quiere enfrentamientos violentos, porque Colombia no quiere odio. Colombia lo que quiere es que le resuelvan los problemas. Y creo que al presidente le está quedando grande resolver los problemas. Está dedicado a buscar polarización, a buscar paros nacionales, a buscar exaltación de los ánimos para tratar de mantenerse en el poder a través de esa polarización política. Y queda en pausa el país, queda en pausa el problema de la vivienda, queda en pausa el problema de las vías, queda en pausa el problema de los campesinos. Cuando el presidente reconozca, le baje a la soberbia y no diga que dialoga simplemente para que lo oigan, sino para escuchar. Cuando haga cambios como propuso que iba a hacer, puso al Partido Conservador y al Partido de la U a hablar con ellos sobre la reforma y al Partido Liberal sobre la reforma a la salud. Ninguna de las observaciones que hicieron los partidos quiso atender. Por eso termina reventándose. Dicen que oyen mucho, pero en realidad oyen es que los oigan, porque no reciben ninguna de las recomendaciones y les falta capacidad técnica. Lo que han venido haciendo es destruyendo las instituciones, sacando todos los técnicos diciendo que no eran de ellos, muchos de ellos incluso eran de ellos. Yo creo que aquí el país tiene que pensar para dónde quiere ir y que los colombianos lo que quieren hoy es que se haga algo, que se hagan cosas, no simplemente que se echen discursos.